Sean ustedes bienvenidos, queridos hermanos, a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea México, aquí en Iztapalapa. Nuevamente seguimos cerrados porque han subido muchos los contagios. Parece que puede haber una tercera ola, como les llaman, pero pues nosotros confiamos en el Señor y esperemos que todo salga bien próximamente y podamos reunirnos. Si no, hasta que sea momento, cuídense mucho, protéjanse, no bajen la guardia porque nadie quiere enfermarse y espero que ustedes tampoco, entonces no se relajen. Les pedimos una disculpa porque entramos 15 minutos tarde, algunos problemas técnicos aquí del sol, de la ubicación, que algunas cosas han cambiado, pero bueno, ya los resolvimos, estamos con ustedes transmitiendo. Y bueno, pues como siempre les decimos, un culto completo es la oración, es el estudio, pero es la alabanza. Parte principal es alabar a nuestro Señor. Por eso les pedimos que ustedes lo hagan, porque no podemos nosotros transmitir aquí canciones, ya que los derechos de autor en las redes sociales pues son muy estrictos. Entonces podrían banearnos o cancelarnos nuestros videos, entonces no nos vamos a arriesgar a eso, pero sí les pedimos que ustedes lo hagan en su casa, alaben al Señor, aprovechen unas 3, 4, quizás 5 canciones para alabar a nuestro Señor. Ustedes saben perfectamente, ya lo hemos visto aquí, cuáles son las de sana doctrina, y bueno, pues no olviden hacerlo. Otra parte importante, por supuesto, es la oración. La oración es importantísimo porque es como nosotros nos comunicamos con el Señor. Entonces yo les pido que me acompañen, por favor, en oración para el día de hoy y para orar por todas las cosas que hemos venido orando durante la semana. Ya saben que tenemos un grupo de oración y bueno, pues algunas nuevas que se han agregado. Yo les pido que nos acompañen con esta oración, inclinen su rostro. Queridos hermanos, los invitamos a nuestro tiempo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y bendecimos tu nombre porque eres nuestro Dios. Señor, te amamos profundamente y sabemos que tú amas a tus hijos. Lo percibimos, lo leemos y lo vivimos. Gracias por permitirnos conocerte, conocer tu palabra e intentar ponerla por obra cada día de nuestra vida. A veces lo logramos bien, a veces no tanto, pero luchamos por estar de tu mano cada día, Señor, y sabemos que tú eres fiel para estar con nosotros. Te damos las gracias por tu bondad, al permitir que nuestros hermanos, amigos y familiares se hayan aliviado de sus distintas enfermedades. Pero te pedimos con el corazón en la mano por aquellos que permanecen enfermos o se han enfermado últimamente. El joven Tiago, la niña Antonella y el hijo de Ana García. Así también por Salma Mena Rufino, por Santiago Barrera, por Carla Morales, por Rosy Arana, por Noemí, Salvador y Roberto Segura, por la hermana Malena de Mérida, Claudia Cortés Nares, por la señora Carmela y su hijo Pablo Correa, por la hermana Nuria García, por el hermano Alexander de Ocaña y toda su familia, por Jennifer Selene Ruiz, la señora Martina de Nayarit, por Edith de Milpa Alta, por Inés Ramones, Pilar, María de los Ángeles Palacio, Marisela Escalante, Silvio Suárez, Hernán García, por Javier Hernández, Yolanda Gamboa, Dora Luisa Infante, don Carlos y Leti Guillén, por María Elena Segura y por Pedro Luis Infante. Así también por todos nuestros demás amigos, hermanos y familiares que se encuentran enfermos. Ayúdalos, Señor nuestro, con su salud. Y si hubieran cometido pecados, te pedimos que les sean perdonados. De la misma forma, te rogamos también por todos aquellos que han perdido a sus seres queridos,
dales resignación y alivio. Por la familia del señor Guillermo Ríos, por la familia de Leticia Ortega y todos nuestros demás hermanos que han perdido a sus seres queridos últimamente. Te rogamos bendiciones para nuestros hermanos Ixel y Tim, quienes van a tener un bebé, esperando que todo salga muy bien para ellos. Por el pastor Nicolás García, Señor, que mejore su salud poco a poco para que pueda continuar con su hermoso ministerio sin problema alguno. Por nuestro hermano Leonel Vázquez, que no le haga falta nada ahí en ese lugar en donde está, pues seguimos buscando justicia para él. Por los hermanos abogados, Angelina, Aurelio y Óscar, ayúdalos en todo, Señor, bendícelos y cuida de ellos. Y también bendice a los acusadores y a los juzgadores de nuestro hermano Leonel. Perdónales su injusticia, permitiendo que sean confrontados por ti y puedan arrepentirse. De la misma forma, te rogamos por nuestros hermanos Katia, Andrés y sus hermosos hijos. Cuídalos de las malas ideologías que comparten en las escuelas y cuida a todos los niños de lo mismo, ya que muchos son víctimas de personas influenciadas por ideologías destructoras. Quiero rogarte por todos mis compañeros del colegio José María Morelos y Pavón, todos mis compañeros de generación que tenemos la fortuna de aún reunirnos. Te pido por ellos, Señor, pero también por todos aquellos que valoran la amistad. Esa hermosa amistad, la misma que tú nos enseñaste a valorar, Señor. También te rogamos, Señor, por Luis Daniel Infante. Ayúdalo a sobreponerse a él mismo y que encuentre la verdad. Por José Luis y Humberto Guillén, para que puedan encontrar la verdad de tu palabra, Señor, y dejen de ser engañados. Por nuestra hermana Cristina de Teciutlán, ayúdala a seguir aprendiendo y que encuentre la paciencia de tu tiempo, Señor. Y de igual manera, el doctor Alejandro Zulueta, para que puedan ayudar a sus hijos y a su familia. Por el hermano Guillermo Becerra Calderón, para que controle su carácter, Señor. Y por último, por Alejandro Guerrero, Señor, ayúdalo a acercarse a ti y que pueda conocer la verdad, se dé cuenta de sus errores y tenga la posibilidad de arrepentirse. Asimismo, Señor, te pedimos por la economía de nuestros hermanos y conocidos que están viviendo dificultades. Bendiciones para los que están en depresión y los que han caído en las drogas y el alcohol. Además de los que no te conocen, Señor, libéralos de esos males y ayúdalos a llegar a ti. Te rogamos también por tus siervos, pastores, responsables, obreros y colaboradores en tu obra en todas las congregaciones Berea. En particular, queremos pedirte por el pastor Andrés, la pastora Katia, por Ana Ruth y por supuesto por la hermana Montaña, que están dando lo mejor de sí mismos en estos tiempos. Bendícelos, Señor, y ayúdalos en todo. También te queremos pedir por todas aquellas personas que buscan la sana doctrina. Dales entendimiento y fuerza para ponerla por obra, al igual que nosotros. Y por último, te rogamos por cada uno de nosotros. Nosotros que buscamos tu rostro, Señor nuestro. Ayúdanos en el día a día. No permitas que la maldad nos atrape y nos arrastre. Ayúdanos a ser firmes en tus palabras e inamovibles para lo correcto. Ayúdanos a perdonar para también ser perdonados. Que no nos falte el sustento diario y tampoco a nuestra familia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta aquí ha terminado nuestro tiempo de oración. Gracias, queridos hermanos. Y pues vamos a lo que nos falta.
Desde aquí queremos dar un saludo a mi hermano Raúl, que seguramente ya predicó, a mi hermano José Luis, que también ya predicó, ellos predican un poco más temprano, al pastor Jasuy, que también ya predicó más temprano, y por supuesto al pastor Andrés, que nos regaló una prédica muy hermosa, un sermón delicioso realmente. Muchas gracias, Señor, por tus siervos que están trabajando para tu obra. Y bueno, pues vamos a estudiar hoy. Fíjense que hoy toca una parábola que es multicitada. Se ha hablado mucho de esta parábola. Es la parábola del rico y Lázaro. Esta parábola es muy importante porque aparentemente solo es una historia, pero el Señor Jesús nos está diciendo cosas importantes, detalles que podrían pasar desapercibidos, pero que si ponemos atención nos habla bastante de cómo es el reino de los cielos. Esta parábola se encuentra en Lucas 16, del 19 al 31. Miren, ya hemos hablado y explicado acerca de las parábolas y cómo interpretarlas de acuerdo a las reglas de la hermenéutica, a fin de que todos aprendan. Y yo les recomiendo ver la parábola anterior que pueden encontrar en este mismo canal, donde hablamos de cómo interpretar estas parábolas, damos más citas. Ahora no perdamos tiempo en esto y vamos directamente, porque en los capítulos anteriores de este evangelio, Lucas nos muestra cómo el Señor Jesús nos viene hablando del arrepentimiento. Varias parábolas que nos vienen hablando de este arrepentimiento que es tan necesario. Aquí en esta parábola el Señor Jesús nos confronta con dos personajes, dos personas muy distintas entre sí, una rica y la otra pobre. Sin embargo, sus posibilidades económicas es lo menos importante en la parábola. En el mundo hemos visto que hay muchas personas pobres y muy pocos ricos. Así es. Hay personas que llegan a tomar las generalidades de todos estos grupos como si todos fueran iguales y ellos se causaran a sí mismos lo mucho o poco que tienen, cuando realmente a veces no depende de eso. Sin embargo, en la vida hay personas ricas que son muy amables y justos, así como otros que la ambición y la codicia los corrompe totalmente. Así también encontramos personas pobres que también son justas y buenas, como hay malas y ambiciosas. Es claro que cada persona debe luchar por lo que aspira en esta vida. Sin embargo, no podremos asegurar qué cosas les toca vivir, si pobreza o riqueza. No está escrito, no hay algo que nosotros pudiéramos adivinar si a este le va a tocar ser rico o ser pobre. No sabemos. A la postre, esto no debería de importarnos, pues lo que nos toca vivir, si pobreza o riqueza, debemos de hacerlo felices, confiando en que tenemos un Dios, tenemos un Señor que nos guía. Y como Él decía, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El problema es que la mayoría no lo entiende y piensa que tener posibilidades económicas lo es todo en la vida. Pero como yo siempre he dicho, mientras más dinero tengas, más responsabilidades vas a tener. Pero ¿qué nos dice esta parábola? Les pido por favor que me acompañen a Lucas 16, del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. Vamos leyendo despacio. Lucas 16 y comenzamos en el 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel
lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta aquí nuestra parábola. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe en este sermón del día de hoy. Señor Padre del Cielo, te damos gracias porque tenemos tu hermosa palabra y nos has dejado todas estas parábolas para que nosotros podamos analizarlas, para que podamos ver qué nos quisiste decir, Señor. Porque sí, se lo dijiste a los hermanos de aquel entonces, a las personas que te escuchaban, a los fariseos, a los escribas, pero también lo pusiste en tu palabra para que nosotros lo escucháramos. Señor, queremos saber esto. Queremos estar seguros de lo que tú nos dijiste. Guíanos por tu Santo Espíritu para que nosotros podamos entender esta palabra. Y pon las palabras tuyas en mi boca y que no sean palabras de mi corazón, sino sean palabras del Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues así es, queridos hermanos. Como siempre les digo, es importante para poder entender bien una parábola. Yo me he dado cuenta que es importante separarla en actos. Vamos al primer acto, los personajes. Siempre en el primer acto se da una introducción o se presenta los personajes. Nuestro Señor Jesús nos presenta por medio de Lucas en los versos del 19 al 21 a los personajes de esta parábola. Como ya vimos, un par de hombres muy distintos. El rico, como la mayoría de los ricos, solo se preocupaba de sí mismo y no de los demás. Vivía de manera ostentosa y derrochadora, haciendo banquetes espléndidos cada día. Decía que vestía de púrpura y lino fino. Este color púrpura en ese tiempo era muy difícil conseguirlo. ¿Por qué? Porque había que moler algunos animalitos que daban ese color y llevaba todo un proceso. Era realmente complicado y difícil de conseguir el color púrpura. Hoy es muy fácil, vas a la tienda y compras, pero en ese entonces no cualquiera podía acceder a ello. Por tanto, la ley de la oferta y la demanda, pues obviamente era muy caro y solo las personas adineradas podían tener esto. Ahora, si pintaban el lino de color púrpura, porque decía de púrpura y lino fino, y era lino del bueno,
lino muy fino, pues imagínense, esta persona debió de tener muy buena posición económica. Por otro lado, a la puerta de este hombre rico, Jesús nos presenta a Lázaro, un mendigo. ¿Qué es un mendigo? El que pide dinero en la calle, que no tiene, que no ha podido tener un trabajo por X o Y. Aquí vemos que él estaba enfermo, estaba hambriento y enfermo, lleno de llagas, hasta el extremo que los perros venían y lamían sus llagas. A este punto es importante recordar lo que pensaba nuestro Señor Jesús de los pobres, de los hambrientos, de los enfermos, inclusive de los extranjeros. Y lo pueden corroborar ustedes mismos si me acompañan a Mateo 25, este Evangelio de Mateo, donde nos está hablando el Señor Jesús de estas cosas. Mateo 25, del 37 al 40. Solo vamos a leer una porción. Todo el texto bíblico viene del 31 al 46, pero aquí solo vamos a leer del 37 al 40. Mateo 25, del 37 al 40. Mateo 25, del 37 al 40. Dice así: Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Está por demás que les explique que en este pasaje el Señor Jesús nos está mandando a ser bueno con los que menos tienen, con los que están en una situación difícil, como los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los desnudos, o los enfermos, o los que están en la cárcel. Hoy lo vivimos con esta pandemia. Todas las personas que se enferman, desafortunadamente, tienen que ser aisladas. Y los que se han enfermado saben que vivir la enfermedad solos, pues es muy difícil. Muchos, en lugar de curarse, han empeorado. Y algunos ya duermen. Sin embargo, hay que entender que si nosotros podemos estar al pendiente de ellos por el teléfono, si podemos ayudarlos llevándoles viandas, si podemos mostrarles ese espíritu del Señor que nos está diciendo aquí. Con los forasteros, cuando viene alguien de lejos y no conoce a nadie. O con las personas que están mendigando en la calle. Todos hemos visto indígenas que se dedican a pedir en la calle. ¿Por qué no ayudarlos? Todos tenemos algo. En resumen, lo que viene a decir es que aquellos que pueden y no comparten lo que tienen, irán al castigo eterno, pues solo los justos tendrán la vida eterna. ¿Ustedes creen que el rico merecía la vida eterna? Desde luego que no. Pero tendría la vida eterna. Sí, claro que sí. Solamente en el infierno. Y no en la gloria del Señor. Por supuesto, porque vemos al rico haciendo diariamente un banquete. Unos banquetazos. Nombre, comida, raudales. Yo me imagino que eso debió de haber sido. Hoy en día lo vemos, ¿no? Hace poco el Canelo Álvarez hizo una fiesta muy importante, salió en los medios, en las revistas de esas del corazón, y era impresionante, ¿no? La cantidad de dinero que se gastan en una fiesta. Bueno, pues lo hacía diario, imagínense. Y jamás compartió su riqueza con Lázaro, que tanto necesitaba. Era una persona muy necesitada, ni aún de las migajas que caían de su mesa. O sea, teniendo tanto, no era capaz de compartir un poco. Fíjense que el mismo Dios
Dictó a Moisés mandamientos para cuidar a las viudas y los huérfanos, así como a los hambrientos de entre los judíos. Solo que a este rico poco le importó. Aquel rico debía arrepentirse y cambiar su actitud, pero no lo hizo, y eso lo llevó a la condena eterna. Algunos pueden pensar, bueno, es que este es un sermón para ricos. Muchos no se dan cuenta de que todos lo somos de alguna manera. Todos somos ricos. Porque no hay nadie que es tan rico que no necesite nada, ni tan pobre que no tenga nada que dar. Mientras tanto, el Señor Jesús nos enseña por medio de Lázaro lo que hemos visto en las bienaventuranzas. ¿Sí? Él lo dijo en el Sermón del Monte, dio las bienaventuranzas y nos lo ejemplifica aquí con Lázaro. Vayan conmigo para darle una vuelta. Las bienaventuranzas que están en Mateo 5 y vamos a leer del 3 al 8, nada más esa porción. Mateo 5, del 3 al 8. Les recuerdo que esta es una porción de algo llamado el Sermón del Monte. Un hermoso sermón que dio nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 5, del 3 al 8, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y así sigue el Sermón del Monte. Ahora bien, hay que entender una cosa. Esto no significa que los pobres se salvarán por ser pobres. Claro que no. Sino que tienen que tener fe en el Señor Jesús, que eso sí es lo único que salva, la fe en Jesucristo. Ajá, dice mi esposa que ahí lo dice, los pobres de espíritu, refiriéndose a los que no se sienten que ya la hicieron, sino que son humildes para recibir al Señor, ¿no? Y tener fe en el único que salva. Segundo acto, vamos a nuestro segundo acto, y es la trama, lo que estaba sucediendo. Ya nos presentó nuestro Señor Jesús a los personajes. Ahora vemos en la parábola que ambos mueren. Y el final para ambos sigue siendo distinto, pero cambia su estado en ambos casos. Voy a leer del 22 al 23. Fíjense lo que dice. Lucas 16, del 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, sigue hablando del rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hasta ahí. Hay que recordar que para los judíos, Abraham, siendo la cabeza del pueblo hebreo, reposaba en el cielo con Dios. ¿Pero qué significa el seno de Abraham? Algunos eruditos lo interpretan como la plenitud de estar con sus antepasados en el paraíso, disfrutando, por supuesto, de la vida eterna. El concepto de reposar sobre el seno viene seguramente de una costumbre oriental, y lo vemos cuando estudiamos un poco de cómo vivían en aquel entonces. Pues ellos no tenían el concepto de silla, se sentaban en un tronco, en una piedra, pero cuando comían, para que no les estorbara,
reposaban en el suelo. Ahora sí que se acostaban como de ladito, de frente a la mesa. El caso es que para que cupieran todos, pues uno tenía que estar junto del otro y todos recostados de lado. Entonces, ¿qué pasa? Que el que estaba en una posición podía estar su cabeza cerca del pecho del que le precedía, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nosotros podemos comprender, que se refería a eso de reposar sobre el seno de alguien. En este caso de Abraham, de que estaban cenando juntos. Sin embargo, el rico, pues al rico le pasó otra situación muy diferente. Era evidente que se ganaría el infierno y el tormento eterno por ser egoísta, avaro y envidioso. Y desde el Hades, que no es otra cosa que el infierno, vería a Lázaro disfrutando en el seno de Abraham. Sin embargo, el rico él les gritaba desde el infierno, ayúdenme, ¿no? Para que le ayudaran en su tormento, o al menos para que Lázaro fuera al mundo a avisar a sus familiares y que ellos se pudieran arrepentir y se libraran del infierno, porque él ya lo estaba viviendo. ¿Qué podemos aprender de esto? Si algo nos deja claro esta parábola, es lo que podemos encontrar también en Hebreos 9:27. ¿Qué nos dice Hebreos 9:27? Dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Pues esto es lo que entendían los apóstoles, que mueran una sola vez y al juicio. También esto es lo que entendió el escritor del libro de los Hebreos. Piensen esto. Muchos viven como si no fueran a morir jamás, y como si no fueran a rendir cuentas, aún peor, como si alguien los pudiera ir a sacar del infierno. Pues las glorias y los placeres temporales pronto pasan, como el mundo. Pues como está escrito en Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 a 17, vayan ahí conmigo para que me vayan conmigo leyendo. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Fíjense, como está escrito ahí en Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no Señor, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por un lado, el rico quiere que lo ayuden. Y Abraham le dice que él tuvo sus bienes en vida y Lázaro pues le tocaron los males. Aprendemos que el rico no aprovechó sus bienes. Esas bendiciones que él tuvo, no las aprovechó. ¿Para qué? Para hacer el bien a otros, sino que los usaba egoístamente, mientras Lázaro, el mendigo, le tocó sufrir en esta vida y lo soportó. Por tanto, ahora Lázaro estaba en el cielo y por supuesto el rico en el infierno. Esto es algo muy sencillo. Lo conocemos como la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha, perdón. Porque como está escrito en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también
segará. Subráyenlo. Gálatas 6:7. Le llamamos la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Explicándonos, por supuesto, que lo que hagamos en vida nos va a traer consecuencias, sí, pero también en el más allá. Y por último, ¿qué nos enseña esta porción de la parábola? Que todo aquel que muere es irremediablemente juzgado y llevado a la vida eterna, ya sea al infierno o ya sea al paraíso, directo y sin escalas. Siendo particularmente importante que los que llegan al infierno no van a poder salir de ahí. Así como los que llegan al cielo no podrán cambiar el lugar con algún ser querido, ya que dice al final del versículo 26, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Eso entendemos, y eso es lo que vemos durante toda la Biblia. Hay personas que piensan que podrán, no sé, sacar a sus personas que han sido pecadoras del infierno. Eso no se puede. Hay quien invierte cantidades exorbitadas de dinero para sacar a las personas. Ya ahorita ya menos, ¿no? Porque la gente es muy egoísta. Pues si se fue, que se vaya al infierno, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no, de todas maneras, aunque lo intentes, no se puede. Ya para el versículo 27, le dice el rico al padre Abraham. Le dice, Lucas 16, 27 al 29. Le dice, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, donde yo me estoy quemando y ya no soporto. Porque la verdad es que la gente no tiene idea de lo que es el infierno. ¿Y qué le contesta Abraham en el verso 29? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hay una película que se llama El Infierno. Y mucha gente piensa que el infierno lo estamos viviendo aquí en la tierra, pero no tiene ni la más pequeña idea de lo que es el infierno. Ya lo hemos platicado aquí. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús con esta parte de la parábola? Porque hay que entender esto. Al mismo tiempo se lo decía a sus discípulos que iban con él. Si ustedes leen desde el capítulo 14, vemos cómo ahí iban los discípulos. Y también se lo decía a los fariseos que estaban atentos. Ahí en el capítulo 15 nos dice cómo estaban atentos los fariseos. Pero ¿por qué no decirlo? Nos lo dice también a nosotros que escuchamos esta parábola hoy. Es claro que el rico quería que le avisaran a su familia para que no llegaran al infierno. ¿Tú no quieres lo mismo, hermano? ¿Avisarle a tu familia para que no vaya al infierno? Pero eso no se podía, por la gran cima que hay entre estos dos lugares. Por tanto, Abraham le dice que ya están avisados por medio de las Escrituras. Por un lado nos dice que los muertos no pueden regresar al mundo para decir nada, porque ya han sido juzgados. Pero cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, está diciendo que hay una clara referencia, más bien nos está haciendo una clara referencia a la palabra de Dios. Porque recordemos que esta palabra de Dios fue primeramente escrita por Moisés en el Pentateuco. Él fue el que escribió el Pentateuco. Muchas personas han atacado que no fue Moisés, que lo escribieron aquí, allá y acullá. Historiadores serios han descubierto que sí fue verídicamente Moisés. Hay inclusive hasta quien ha querido decir que en ese entonces todavía no se descubría la escritura, cuando vemos las tablillas sumerias que tienen más o menos el mismo tiempo. Entonces, es absurdo, ¿no?
Pero bueno, hay quien quiere atacar la Biblia de esa manera. Sin embargo, nos damos cuenta que no. Que fue Moisés el que comenzó a escribir el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y que son los profetas los que terminan de escribir lo que nosotros conocemos como Viejo Testamento. Nosotros lo podemos entender de manera que si sumamos a esto los evangelios y las epístolas, todo esto es la palabra de Dios, que es nuestra Biblia. Toda esta es la palabra de Dios. Por tanto, entendemos que nos está mandado a conocer las Escrituras. Ahí nos está avisando. Si ya les avisaba que por medio de la fe tenían ellos que leer las Escrituras y encontrar que por la fe se iban a salvar, Jesús les estaba diciendo eso en la parábola. Bueno, a nosotros con más razón. ¿Por qué nos manda a leer la Biblia? Cualquiera se va a preguntar, bueno, ¿por qué? O sea, pues si son muchas historias, o sea, ¿por qué me manda a leer la Biblia? La misma Biblia nos contesta. Acompáñenme al pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, la carta, la epístola que escribió Pablo a la congregación en Roma, Romanos capítulo 15, verso 4. En un solo versículo nos explica Pablo por qué. Dice Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué tipo de esperanza es esa? Pues la vida eterna. Más claro ni el agua. Tercer acto. Vamos con nuestro tercer acto. La moraleja. Pues sí, porque toda historia tiene que tener una moraleja. Y esta parábola no es la excepción. En la tercera parte, en la parte final de esta parábola, vemos en el versículo 30 y 31, donde nos dice que el rico seguía discutiendo, intentando convencer a Abraham, o sea, pues hacer algo porque él lo está viviendo. Mucha gente no se da cuenta que se va al infierno. Y como este rico que estaba en el infierno, pues ya no puedes hacer nada, ¿no? ¿Y qué quería? Pues intentar mandar a un muerto para que por medio de lo sobrenatural se arrepientan. Y vemos que eso es imposible. No se pueden regresar los muertos. Mas Abraham le contesta en el versículo 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Alguno. Si llegara alguno a levantarse, de todas maneras no les va a servir de nada. Lo importante de esto es que las personas piensan así generalmente. Piensan, no, yo nunca he visto un fantasma, pero el día que se me aparece, ¡ay, no, si ese día! No, hombre, casi voy a hacer un altar, ¿no? Piensan que si se les aparece un muerto, podrán querer más. Pero ni los muertos se aparecen, y ni aunque lo hicieran, la gente creería. Porque no se trata de lo que ves, se trata de lo que crees. Por tanto, lo que tenían que hacer los que oían esta parábola, como nosotros, era estudiar las Escrituras y ponerlas por obra para arrepentirse de sus malos caminos. Y eso mismo es lo que nos dice a nosotros también. Ya que hoy nosotros tenemos una Biblia en la mano, es muy fácil conseguir una de estas. Santa Biblia, Reina Valera 1960. Es muy fácil conseguirla. Pues tenemos que estudiarla. Y además, no nada más tenemos esta Biblia, sino debemos de recordar que tenemos al Espíritu Santo de Dios,
que está con nosotros para recordarnos todas estas cosas. Ya hemos escuchado pasajes acerca de esto. Yo los invito a que lean conmigo la epístola que escribió Pablo a Timoteo, la segunda epístola que escribió Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 15 a 16. Segunda de Timoteo 2, del 15 al 16. Segunda de Timoteo 2, del 15 al 16. Donde dice así, segunda de Timoteo 2, 15 al 16. Donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Subrayen esa parte, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a Dios, ¿cómo nos vamos a presentar a Él? ¿Qué hicimos con el tiempo que tuvimos en esta vida? ¿Qué hicimos con las bendiciones que nos entregó Dios? ¿Y usamos bien la palabra de verdad? ¿Realmente la leímos, la estudiamos, hicimos lo correcto? Y luego le dice en el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen a más y a más a la impiedad. Ay, no, déjame te digo, yo vi un muerto. Ay, no, yo vi otro. Ay, no, es que yo vi un esfero. Ay, no, es que yo vi aquello. Quizás pudiste haberlo visto, quizás es tu imaginación, no lo sabemos. Pero eso, ¿a qué te conduce? A nada. La verdad está aquí. ¿Para qué te vas con cosas sobrenaturales que ni siquiera entiendes? De que las hay. Pero aquí está la verdad. Usa bien la palabra de verdad y déjate de vanas palabrerías. En conclusión, hermanos, si alguien siente que se le subió el muerto, o que vio un muerto, o que el fantasma de un muerto lo molesta, un espíritu chocarrero que dicen por ahí, tenga mucho cuidado, porque los muertos no se levantan. Y seguro o es tu imaginación o es un demonio, ya que ellos sí están entre nosotros, al igual que los ángeles, porque hay un mundo espiritual alrededor. Si piensas que te puedes destrampar en la vida y hacer lo malo sin importar el mañana, recuerda que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nadie, por más dinero que invierta o por más oraciones que eleve, te sacará del tormento eterno. El rico vivió su vida egoístamente, desperdiciando las bendiciones otorgadas. No ayudó al que estaba hambriento y solo pensó en sí mismo siempre. ¿Tú no haces lo mismo? ¿Tú haces diferente? ¿Ha tocado el Señor tu corazón? Ya es tiempo de que cambies si eres como ese rico. Sin embargo, vemos que Lázaro sufrió la pobreza y aún así trató de ser justo y soportó hasta el final, siendo fiel. Tú, hermano, que no tienes posibilidades económicas, ¿eres fiel? ¿O luego te vas a poner cristalitos en las ventanas? ¿O sacas algún santito por ahí a ver si el santo te hace el favor en lugar de nuestro Señor? La Virgen de Guadalupe, el Niñopa. ¿Cuántos ídolos hay? ¿Realmente eso sirve? Y además te das cuenta que no estás siendo fiel al Señor. No lo estás soportando. Ten mucho cuidado. Cuando el tiempo llegó y terminaron su vida,
El rico, por egoísta y despilfarrador, se fue al infierno, mientras que Lázaro trató de ser justo y obviamente fue al cielo. La cuestión que todos nosotros debemos plantearnos es: ¿dónde queremos estar en la eternidad? Porque es claro que todos vamos a ir a juicio, lo dice la palabra, y del juicio vamos a ir directamente al cielo o al infierno. ¿Tú qué quieres? ¿Estar en el seno de Abraham? Es decir, en el cielo con Cristo, rodeado de la gloria de Dios, o en el Hades, padeciendo un tormento que no tendrá fin. ¿Tú qué quieres? Si escoges el infierno, debes saber que no podrás salir de ahí. Si escoges el cielo, deberás de creer en Cristo y en su palabra, poniéndola por obra en su vida. Lees la Biblia, y si la lees, la pones por obra. No es tan fácil. No es como decir, ay, me arrepiento y ya. No. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo que todos deberíamos de tener en cuenta estas cosas. Si no queremos pasar la eternidad en el infierno, es real. Todo lo que dice la Biblia es real. Ha sido comprobado, checado y cotejado por múltiples científicos, arqueólogos y demás personas serias. Obviamente hay mucho charlatán que dice, no existe, no vale, no sirve, está adulterada. Y te van a decir 20,000 cosas. Esta Biblia se empezó a escribir hace más de 4,000 años, casi 5,000 años. Y sigue hasta la fecha. Dime qué libro puede soportar ese tiempo. Debemos de arrepentirnos de lo malo, de todo eso malo que hemos hecho. Dejar de ser egoístas, porque aún es tiempo de arrepentirte. Hoy tienes esa posibilidad, quizás mañana ya no. Y cuando estés muerto, menos. Nada, los muertos nada pueden hacer. Yo les digo, no seamos ni ricos ni pobres, de corazón pobre. Pobre rico o pobre pobre. Porque no hay una ventaja en estos dos, sino hay que ser humildes de corazón y ricos del amor de Dios, compartiendo. Demos gracias a Dios por su palabra hermosa del día de hoy, y Dios los bendiga, queridos hermanos. Los invito a orar para dar gracias. Señor Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra hermosa que tú has puesto en nosotros, Señor, para que podamos compartirla con tu pueblo, con todos aquellos que van a oír y escuchar este sermón. Padre, bendícelos, cuídalos, protégelos, ayúdalos a ellos y a sus familias, para que tengan tiempo de llegar a ti, a tu palabra, de ponerla por obra y mejorar su vida. Y qué mejor aún, si tú nos aceptas en el cielo, estaremos gustosos de estar contigo. Padre, gracias. Gracias porque podemos entender estas cosas. Gracias porque sabemos lo que hay allá en la vida eterna. ¿Qué nos espera? Gracias, Señor. Y lo que diga el mundo pasa y sus deseos, mas tus palabras siempre pasarán, siempre seguirán, serán eternas, Padre, y nosotros contigo y con esa palabra. Gracias, Padre Divino. Todo esto te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debo de dar un agradecimiento al pastor Nicolás García, quien hizo la revisión del sermón del día de hoy. Y bueno, pues sin más, quisiera que pasaran un excelente domingo. Tenemos algunos saludos a Verónica Ponce, Claudia Ríos, Leti Guillén, Viri Gómez, Ignacio Bacho, mi querido hermano, la hermana Cristina, seguramente por ahí anda el doctor, le mandamos un gran abrazo.
María, mi hermana María Taborda, mis hermanos de Argentina. Déjenme decirles que tengo una notición buenísima. Mi hermano Sergio de San José, Argentina, está haciendo un programa los martes y los jueves. Y parece que hoy en la noche también lo va a hacer. Los que estén en los grupos de WhatsApp, yo les recomiendo que estén atentos porque les voy a publicar las ligas para que puedan oír los programas unos 5 o 10 minutos antes para que se conecten y lo oigan. Pero también mis hermanos Héctor Albornoz y María Taborda, ellos también van a hacer lo propio, ¿sí? Y los miércoles. Y va a estar buenísimo. Nuestro hermano Sergio va a estar pasando algunos estudios del pastor Nicolás. Y los que quieran escuchar nuevamente, pero vía radio e internet, el sermón, creo que hoy va a pasar el sermón del pastor Andrés el día de hoy, para que la gente lo escuche. Ahora, lo padre es de que también los hermanos Héctor y María van a estar compartiendo la palabra de Dios el día miércoles. Entonces, estén atentos porque Dios puso en ellos este ministerio de compartir la palabra y ellos dijeron, yo lo hago. Entonces, oremos para que todo salga bien, para que todos podamos escuchar y para que cada vez más personas puedan escuchar la palabra hermosa de Dios y podamos todos estar en comunión con Dios. Recuerden que Dios es para ser libres. Pero ser libres no quiere decir hacer lo que se nos pegue la gana, sino quiere decir hacer lo correcto y lo bueno. Buscar lo correcto de cada una de las situaciones, no nada más lo que dice la gente, como los borregos. Nosotros no somos borregos, nosotros somos siervos del Señor. Los borregos son peluditos y pachoncitos, nosotros somos delgados y ágiles, como los siervos. Pero en este caso somos servidores. Entonces somos siervos del Señor, que no se confunda. Y vivamos felices, libremente, escogiendo lo mejor, porque Dios nos pone la diferencia y el parámetro para que podamos saber qué es lo correcto y qué es lo bueno para nuestras vidas. La gente piensa que somos fanáticos porque vemos la vida de una manera distinta. La gente piensa que estamos mal porque nos abstraemos del mundo, pero vemos que el mundo se está yendo al agujero del lavadero. Y nosotros no queremos ir para allá, nosotros queremos ir hacia Dios. Entonces, seamos libres, hermanos, no nos importe lo que nos diga la gente. Tratemos de ser fieles al Señor, muy inteligentes para no caer en religiosidades, pero sobre todo, muy apegados a nuestra palabra de Dios, que es nuestro parámetro, nuestra guía, nuestro manual del usuario. Y desde aquí un abrazo a mi hermano Héctor Hernández. También está Laurita Cárdenas. Y el doctor manda saludos. Doctor, un abrazo. Pásenla muy bien, que tengan un domingo hermoso. Dios los bendiga y hasta el próximo domingo. Adiós.